acuerda usted de cuando las protestas eran simplemente protestas y buscaban reivindicar algún tipo de derecho? Hoy no, hoy tenemos bloqueos que a veces pueden durar 10 o 12 horas que afectan a los ciudadanos, tanto a los automovilistas como a los usuarios de transporte público. Y ya no se pide el respeto a los derechos, ahora se piden prebendas, dinero y tratos especiales. Federico Dorin es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es diputado por el Partido Acción Nacional. Federico, ¿tenemos que acostumbrarnos a estos bloqueos, a no poder asistir a nuestras escuelas, a nuestros trabajos? ¿Esa es una parte del costo de la democracia? Es parte del costo de no tener autoridades que ejerzan el papel que les otorgamos en el voto. Yo me niego a aceptar que no hay gobierno local o federal que pueda poner orden en esto, porque entonces pierde el sentido de la democracia. Si yo voto por alguien para que ponga orden en la Ciudad de México y dice que lo que puede aplicar es tolerancia, pues es una autoridad que no existe. Si yo tengo un presidente que es espectador del conflicto y solo libera el zócalo cuando va a dar un grito, pues también me siento muy indefenso y me siento que nadie está luchando por mí, más allá de la agenda correcta o no del Congreso. Alguien nos está quedando a deber cuando hemos emitido un voto. Federico, hay quien dice que reglamentar las marchas es tanto como violar la libertad de expresión. Pues es un comentario que no comparto, yo diría que poco inteligente. Te pongo un ejemplo. Si alguien quiere colocar una administración pagada en los medios de comunicación, tiene que señalar como un responsable para poder expresar esa libertad de expresión. Hay una serie de legislación que no limita tu libertad de expresión, pero que garantiza el respeto a otras libertades de expresión. La réplica, por ejemplo. Si no tuviéramos el derecho de réplica, pues tendríamos una libertad de expresión donde yo puedo decir de ti o de alguien más lo que me venga en gana, sin ninguna consecuencia, sin ninguna responsabilidad. La propia Constitución dice que yo puedo decir lo que quiera sin afectar a terceros. Y ahora lo que está de moda es afectar a terceros más que invocar o decir algo o expresarte. Pero no es que resulta muy rentable precisamente tomar a la sociedad como rehén. Si yo voy y protesto ante una autoridad, nadie me hace caso, pero si bloqueo el periférico, el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes durante 12 horas, tengo de inmediato a un negociador del gobierno del Distrito Federal o de la Secretaría de Gobernación para ver qué me pueden dar. Pues es que es un estímulo perverso, por eso cuando el jefe de gobierno dijo que habría que crear un fondo de capitalidad para reparar los daños de las marchas, pues es el peor estímulo que podemos tener. Es una invitación a que vengan y marchen y bloqueen y vandalicen y delincan aún más. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner reglas. Las autoridades electas, nos gusten o no, son las autoridades para todos. Y el cauce debe ser un cauce en el que quepa toda persona. Ese estímulo a que tomes las calles y las marchas como una forma también de enriquecerse ilícitamente, porque muchos no reivindican causas sociales. Hay gente como por ejemplo los cañeros que han estado en la ciudad, que sí tienen una causa social y que están ahorita en la tesitura de este impuesto que se plantea al refresco que afecta a los productores de caña de azúcar. Eso es un asunto con el que debemos sí aprender a convivir. Pero estas turbamultas que no reivindican nada, que no piden nada, que solo agreden, delinquen y que solo buscan generar este estado de crisis entre las autoridades y los capitalinos, son una causa que no tiene ninguna reivindicación. ¿Qué ocurre en otras ciudades del mundo? ¿Por qué no vemos bloqueos en Nueva York o cuando hubo un intento hace un par de años de bloquear el puente de Brooklyn? ¿Por qué ahí sí puede intervenir la policía? Porque la autoridad entiende que la causa puede ser legítima, pero que no puede ser legítimo el daño a terceros. Tú dices Nueva York, te pongo un ejemplo de un gobierno de izquierda, para que lo veamos quizá en un contexto de lo que es el gobierno de la ciudad. Lo acabamos de ver en la Copa Confederaciones, miles de brasileños tratando de manifestarse en contra de un incremento en las tarifas del transporte público, bastante bien contenidos por la policía, no se derramó sangre, nadie fue a dar al hospital, pero no pusieron en riesgo los eventos deportivos tan importantes como la Copa Confederaciones. Aquí en la Ciudad de México hemos cancelado y pospuesto partidos de fútbol porque el gobierno fue incapaz de procurar un estado mínimo de certeza para llevar a cabo un partido de fútbol. De hecho, a veces nos dicen que solamente hay dos posibilidades, o la matanza y el baño de sangre, o el permitir a quien se manifiesta hacer lo que se le antoje. ¿No hay otras opciones? Sí las hay. Déjame ponerte un ejemplo que como panista creo que es muy conveniente. El poeta Javier Cecilia también marchó de Cuernavaca a la Ciudad de México alguna vez, pero no lo hizo bloqueando toda la carretera. A la par de esa marcha también había el tránsito vehicular sobre la carretera. Javier Cecilia nunca fue dócil con el gobierno de Calderón, lo criticó, lo condenó, lo embistió políticamente, lo confrontó en un debate en el castillo de Chapultepec,
pero siempre fue con ideas y con una propuesta. Y tuvo éxito porque al final de cuentas parte de lo que él quería se reivindicó en una ley de orden federal. Esa es una protesta social que, aunque haya sido en contra de un gobierno emanado del PAN, es viable, es atendible, es lo que México necesita. Alguien que esté en contra, que levante la voz sin cortapisas, pero que tenga un fin. No nada más salir a tomar las calles, porque toma las calles y no resuelve los problemas. Como decían entre broma y broma, si cada marcha resolviera un problema, pues sí, la Ciudad de México sería un paraíso, no tendríamos ningún problema, a diario habríamos resuelto alguna causa. Bueno, ¿no nos decía algún diputado del PRD que la Ciudad de México es casi el paraíso? Pues sí, eso decían, por eso la ironía, pero es el paraíso de las marchas. Yo el otro día platicaba con alguien y con alguna ironía le mandaba un mensaje por Facebook, le decía, bueno, pues te mando un abrazo de la ciudad de las marchas, porque parecía que la Ciudad de México ya no es la ciudad capital y que la debemos empezar a conocer como la ciudad de las marchas. Yo no veo en la actitud condescendiente del gobierno de la ciudad una solución al problema, porque me parece una poca respuesta y muy inmadura. Te pongo un ejemplo. Si tienes un salón de clases donde el caos es tal que no permites la docencia, la enseñanza, y la maestra va y le dice al papá, cuando el papá se queja de que su alumno no está aprendiendo en el salón de clases porque ya no es capaz de generar condiciones para la enseñanza, ¿cómo te sentirías como padre de familia que te diga, es que el problema no soy yo, el problema es la directora, o el problema es usted que no educa al niño y que llega ya demasiado precoz al salón de clases? O estoy siendo tolerante con los alumnos rijosos, ¿no? Es que soy tolerante con este niño que viene de una familia disfuncional y entonces como tiene problemas en casa, viene y los traslada al salón de clases y yo soy incapaz de educar a su hijo porque soy tolerante respecto de esta familia rota. Ese sería un ejemplo que en un símil que yo pongo, no es con la tolerancia como vamos a sacar adelante la ciudad. El impacto a la ciudad en su imagen, en su economía, en su proyección turística es un asunto que yo creo que todavía el gobierno no ha aquilatado, pero más allá de eso creo que la ciudad vive un punto de inflexión. Si el gobierno no actúa, si el PRD como mayoría en la Asamblea no permite que regulemos las marchas, se va a volver un deporte olímpico y va a campear la violencia y el vandalismo aún más en la ciudad. Pero ¿se necesita realmente regular las marchas o, me decía un abogado el otro día, con simple y sencillamente aplicar las leyes, los reglamentos que ya tenemos es más que suficiente? De nada nos sirve tener nuevas reglas si no se aplican. Pues en eso coincido. Necesitamos que el jefe de gobierno tenga la voluntad política de ser actor y no espectador del conflicto. Pero yo creo que la propuesta que hemos hecho puede ayudar. Te pongo ejemplos. Y lo vi cuando fui a Brasilia, no estoy inventando el agua tibia. En Brasilia, pues es una plancha llena con todos los ministerios del gobierno federal. Hay marchas diarias, muchas, no una, pero la policía supervisa las marchas. Por ejemplo, que no puedas bloquear todo el Paseo de la Reforma, sino que se marches por un carril confinado, que si vas a acampar afuera del Senado lo hagas sobre el lateral, que no lo hagas en horarios pico, que registres la marcha para que el gobierno te pueda validar una ruta alterna que cause menos conflicto vial. A cambio de eso, tú preguntarías, bueno, ¿y qué estímulo tengo? Pues el PAN cree que si manifiestas que vas a marchar en un protocolo de marchas que trabajó el gobierno federal anterior con el gobierno local y que no se firmó, puedes generar estímulos positivos. Entonces garantizo que en cuanto lleguen los cañones a esa garpa, sí me atienda un funcionario que me pueda dar respuesta de la petición, no como ahora, que llego, me planto, como tú bien dices, hay 3-4 horas de a ver a la buena de Dios quién me atiende, no vaya a ser que el funcionario responsable esté de gira con el secretario en algún otro estado. Que suele ocurrir, de hecho. Que suele ocurrir. Entonces, el gobierno de la ciudad sí requiere ayuda del gobierno federal, pero para concertar una audiencia pactada, si la marcha se registra, si la marcha respeta la ruta planteada y acordada con el gobierno de la ciudad, si la marcha no invade derechos de terceros, si no bloquea avenidas principales. En eso creo que las reglas pueden ser reglas que le ayuden al gobierno a desahogar el conflicto y a minimizar el impacto de terceros. ¿Qué opinas de un gobernante, digamos, capitalino que dice, ese no es mi problema porque son temas federales, los tiene que resolver el gobierno federal? Se me hace una actitud abiertamente inaceptable. Bajo ese argumento tendría que decirnos que él no tiene por qué intervenir en el combate a las drogas en la ciudad y que cualquiera puede vender marihuana o cocaína aquí porque es un delito contra la salud federal. Y en cambio lo que te dice ese gobernante es que el debate de la marihuana está abierto en la ciudad cuando el delito que persigue contra la salud de la venta de marihuana es un delito federal. Entonces cuando les conviene, sí son contraparte del gobierno federal, cuando les conviene, sí coadyuvan con el gobierno federal para limpiar el zócalo para el grito del presidente Peña Nieto, y cuando no les conviene le echan la pelota como papa caliente al presidente de la República. O se es o no se es en política. Hay quien plantea que esto pues ha tenido como principal víctima política las manifestaciones de la CENTE y otros plantones y bloqueos que su principal víctima política ha sido el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué opinas? Yo creo que coincido. El jefe de gobierno lo veo con la intención de hacer algo, tiene un marco jurídico que le permita tomar decisiones,
pero el principal problema es que para construir ese marco político, él tiene que acudir a la mayoría del PRD, y ahí la lejanía intelectual entre él y el PRD, su independencia al no ser militante del PRD, y el paradigma o postura histórica del PRD respecto a las marchas, no le permite a él construir una salida al conflicto. Entonces, por un lado tiene a la coordinadora con la simpatía que tiene esa causa con el PRD y con la izquierda en el espectro político, y por otro lado tiene una mayoría que debería de ayudarle a construir una salida, y que lejos de ayudarle a construir una salida, bloquea la que el PAN ha puesto en la mesa como una opción que le dé a él una salida. Te pongo un ejemplo de lo que proponemos. Una cosa que se llama dictamen de impacto social. Si la marcha va a tener más de 1,000 personas, que pueda determinar el gobierno de la ciudad en dónde tiene que colaborar el gobierno federal. Y abajo de 1,000 personas todo debería ser competencia absolutamente local, salvo que, por ejemplo, en el caso de los cañeros, estuvieran portando un machete. Pero en ese tipo de cuestiones, tampoco él tiene una herramienta legal para exigirle la colaboración al gobierno federal. Dicho de otra forma, si el presidente Peña Nieto no va a dar un grito, los otros 364 días del año no tenemos gobierno federal que colabore por un mandato de ley con el gobierno local, si hipotéticamente algún día deja de ser espectador y decide ser actor para solucionar el conflicto. ¿Qué pasa con los grupos anarquistas que hemos visto ejercen la violencia ya de manera sistemática en las marchas? Mira, yo diría que son una respuesta a un nihilismo que vive la ciudad mexicana. Estos más de 7 millones de los ninis, me parece que se reflejan en esta causa de catarsis social que no reivindica Aunque son nada. muy pocos y son los mismos, cada marcha son los mismos. Son los mismos, pero tienen mucha simpatía. Y yo creo que la decisión que tomaron los diputados del PRD de cambiarles la ley a modo después del 1 de diciembre y de pagarles a la paz pública. Esa fue una decisión histórica, un error histórico del PRD, y las consecuencias las vivimos. Porque lejos de que se hubiese inhibido esta conducta, se ha prohijado, ahora se ha envalentonado y ya se dieron que... cuenta que pueden golpear a policías y que lo pueden hacer impunemente, y que a lo mucho los policías reaccionarán después, pero no contra ellos, porque ellos son demasiado violentos. Por ponerlo en un contexto, y por otro, el día que alguno de estos connotados próceres de la marcha social agreda a un policía y ese policía lo agrede en legítima defensa, se va a volver un mártir, porque muchos de ellos ya están reconocidos o identificados como un supuesto liderazgo o luchadores sociales. Entonces ahora el riesgo es que ya tiene una connotación política defenderte de la agresión o la violencia de ellos. No solo es una agresión normal. ¿No corremos el riesgo de que algunos de estos anarquistas o algunos de estos manifestantes profesionales dentro de algunos años sean funcionarios? Pues seguramente alguien les va a ofrecer alguna diputación plurinominal. Hay que tenerlo en el radar. Yo no descarto esa posibilidad. Y quedan varios interrogantes. ¿Por qué solo se manifiestan en cierto tipo de marchas y por qué no son anarquistas de tiempo completo? ¿Por qué no en todas las marchas se manifiestan? ¿Por qué solo en algunas y no en todas? ¿Por qué cuando el sediciente gobierno legítimo ahora en su segundo sexenio tiene asamblea? Andrés Manuel López Obrador, o sea, cuando marcha Andrés Manuel López Obrador, ahí no hay anarquistas. Ahí no hay anarquistas, ahí no les resulta apetecible marchar. Son las dudas que uno desde afuera tiene. ¿No quieren mancharle la manifestación a López Obrador? Yo te diría que el pH de ellos y el de las marchas de López Obrador es tan similar que no se alteran mutuamente. Pero uno pensaría que tampoco habrían querido manchar las marchas de la gente y sin embargo sí lo hicieron. Y lo hicieron en esta cosmovisión que tienen el 2 de octubre, que es desde mi punto de vista completamente incorrecta. Lo que sí creo que es muy bueno es que hemos podido comparar el Comité de Huelga 68, la civilidad, el contenido de su discurso político y la forma en que se han conducido y cómo se han desarrollado en una marcha y cómo ellos la han infiltrado para contaminarla por algún interés que todavía no entendemos. Federico Dorin, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, gracias por esta conversación. No, a ti, César. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Alumnos, jueces y conductores ya están listos para la sexta gala. Las ganas de cumplir